Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a dejar por el momento la física apartada un poquito y vamos a comenzar con la parte de química. En este caso, nos vamos a dedicar concretamente a estudiar las diferentes estructuras atómicas que han existido a lo largo de la historia para intentar explicar la estructura del átomo. Y lo primero que hemos de tener en cuenta es qué es un átomo y para qué sirve. A lo largo de la historia, los científicos, tanto físicos como químicos, han intentado descubrir cuál es la partícula más elemental que existe dentro de la materia. Es decir, nosotros podemos ver objetos a simple vista que son más grandes o más pequeños, pero llega un momento donde dejamos de ver esas divisiones. Y la pregunta que se hacían los científicos hace 100, 150 años o incluso más atrás era, ¿habrá algo más pequeño que esto? Pues la respuesta, por supuesto, es que sí. Entonces, mediante varios experimentos, llegaron a la conclusión de que la materia se dividía en partículas muy, muy pequeñas, las cuales estaban compuestas de diversas maneras. Y esto es lo que vamos a explicar hoy, los diferentes tipos de modelos atómicos. El átomo se considera que es la partícula elemental de la materia, la cual le da las propiedades que tiene. Entonces, vamos a ver los cuatro diferentes tipos de modelos atómicos que tenemos a lo largo de la historia de la humanidad, más bien los cuatro más importantes, y veremos algunas de sus características más relevantes y sobre todo estudiaremos el último para ver cuál es su composición y cómo podemos tratarlo. Entonces, dentro de los modelos atómicos, voy a poner por aquí, el átomo, tenemos el primero de ellos, o el primero más relevante, que es el modelo de Thomson. Voy a escribirlo por aquí. Bueno, el modelo de Thomson, básicamente, lo que nos dice, todos, por cierto, todos los nombres, excepto el último, se atribuyen a los científicos que descubrieron o que propusieron dicho modelo, y en este caso, Thomson nos propuso el siguiente modelo. Existe un elemento neutro, es decir, un elemento elemental, el cual se encuentra conjunto con las partículas cargadas y no cargadas. Es decir, hasta ese momento ya se había descubierto que dentro del propio átomo existían tres tipos de partículas, que son las siguientes. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Las partículas dentro del átomo son las siguientes: los protones, los neutrones y los electrones. ¿De acuerdo? Tenemos tres tipos de partículas. ¿Y en qué se diferencian? Pues principalmente en su masa y en su carga eléctrica. Entonces, el protón tiene una masa relativamente alta comparada con respecto al resto de partículas, por lo menos comparada con respecto a los electrones. Es cierto que si nosotros midiésemos esa masa en términos de elementos básicos de la vida cotidiana, nos daríamos cuenta de que es una masa completamente ridícula. De hecho, es una masa del orden de 10 a la menos 27 kilos. Por tanto, realmente es muy pequeña para nosotros. Pero digamos que con respecto al átomo es una masa relativamente grande. Por tanto, le vamos a poner una M mayúscula. ¿Y cuál es la característica más importante de los protones? Que tiene carga positiva. ¿Ok? Por tanto, tenemos una partícula que tiene masa y tiene carga positiva. Es decir, que las aportaciones positivas de carga van a venir determinadas por la cantidad de protones que tenga un átomo. Por otra parte, tenemos también los neutrones, que los neutrones, como muy bien dice el propio nombre, tienen la siguiente característica. Tienen de manera muy aproximada la misma masa que los propios protones, pero sin embargo no tienen ningún tipo de carga. Es decir, son partículas de carga neutra.
Por tanto, le pondremos aquí un 0, como que no tienen ningún tipo de carga. Y por último, nos quedan los electrones. Los electrones son partículas que tienen muchísima menos masa que los protones y que los neutrones, por tanto le pondremos una m minúscula, pero sin embargo tienen exactamente la misma cantidad de carga que los protones, pero en este caso, en vez de positiva, negativa. Por tanto, le pondremos aquí un menos. ¿Ok? Es decir, ¿dónde están las características principales de cada una de las partículas subatómicas? ¿Por qué se conocen como subatómicas? Porque son más pequeñas que el átomo. Es decir, estas tres partículas son las que forman los átomos como tal. La primera, protones, masa relativamente grande, carga positiva. Neutrones, misma masa que los protones, carga nula o carga neutra. Y electrones, masa mucho más pequeña que el protón o el neutrón, pero la misma carga que el protón en términos negativos. Bueno, ¿y qué es lo importante del modelo de Thomson? El modelo de Thomson se conoce también como el modelo del pastel de pasas, así con un nombre un poco del día a día, y básicamente reside en que Thomson propuso un término en el cual existían toda la concentración tanto de protones como de electrones en el núcleo del átomo. Es decir, generaba una única masa total de tal manera que estaba todo junto en el núcleo. Es decir, consideremos más o menos que se formaba una esfera en la cual todo esto era, repito, de manera aproximada, carga positiva, que eran los protones, y aquí salían pequeños elementos que estaban incrustados dentro del propio núcleo, dentro de los propios protones, que eran los electrones. ¿Ok? Entonces digamos que esto era, de manera aproximada, el concepto de átomo según lo veía Thomson. ¿Qué es lo que ocurre? Que ciertos años después apareció el siguiente científico, que fue el que propuso el siguiente modelo atómico, que fue Rutherford. Es decir, lo voy a escribir por aquí. Bueno, ¿y qué es lo que hizo Rutherford? Rutherford cogió una lámina de oro y la bombardeó con ciertas partículas muy pequeñas. No vamos a entrar en el tipo de partículas que eran ni cómo lo hizo, porque eso es, entre comillas, irrelevante. Y se dio cuenta de que ocurrían varias cosas. Digamos que él colocó una lámina, voy a ponerla aquí un poquito en perspectiva, le puso una cinta alrededor, tal que así, y desde aquí bombardeó con esas partículas, ¿ok? De tal manera que la idea era ver qué ocurría cuando chocaban con la lámina de oro. ¿Qué es lo que ocurrió? Él midió los resultados y se dio cuenta de lo siguiente. La inmensa mayoría de las partículas chocaban en la parte posterior de la lámina. Es decir, casi todas las partículas llegaban hasta aquí. ¿Eso qué significaba? Que había muchas partículas que atravesaban la lámina sin chocar contra nada y sin interactuar contra nada. Por tanto, de esto ya se dio cuenta de una de las cosas, y es que la mayoría de la materia está hueca. Es decir, que entre partícula y partícula realmente existe un montón de espacio. Entre cada uno de los átomos que forman la materia, casi todo lo que existe es hueco. Y eso es cierto. Lo siguiente que descubrió fue que algunas partículas se desviaban un poquito. No se desviaban mucho, pero se desviaban un poquito. Estas eran las menos. Se desviaban muy poquito. ¿Ok? Y por último, había algunas que se desviaban un montón y, por ejemplo, chocaban aquí o incluso salían hacia atrás. Y dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Las partículas que se chocaron hacia atrás, básicamente lo que él propuso fue que eran partículas que chocaban contra los núcleos de los átomos.
Es decir, que Rutherford también consideraba que la mayoría de la masa se encontraba en el núcleo de los átomos. ¿Ok? Pero sin embargo, estas partículas que se desviaban no conseguía darles una interpretación que fuera muy lógica. Es decir, las partículas o chocan contra el núcleo o pasan sin tocar nada. Pero, ¿por qué se daban a desviar solamente un poco? Y a la conclusión a la que llegó fue la siguiente, que no toda la materia tenía por qué estar dentro del propio núcleo. Es decir, al igual que Thomson había considerado que tanto protones como electrones estaban dentro del propio núcleo, Rutherford se hizo la idea de que quizá no toda la materia tenía por qué estar en el núcleo, y de hecho acertó. De tal manera que Rutherford lo que dijo fue, tenemos un núcleo en el cual se concentra la mayoría de la masa y alrededor, en lugares relativamente aleatorios, tenemos algunas otras partículas de muy pequeña masa con respecto a la del núcleo que giran alrededor. Y en efecto, esto era cierto. Por tanto, el experimento Rutherford funcionó bastante bien. Sin embargo, independientemente de que funcionase bastante bien, no era lo suficientemente preciso como para poder explicar otros fenómenos de investigación que había en el momento. Y en ese momento fue cuando apareció el tercero de los modelos, que fue el modelo de Bohr. Bohr propuso lo siguiente. Lo primero, el núcleo tiene prácticamente toda la masa del átomo y lo concentra en la parte central, nunca mejor dicho, de la estructura. Es decir, tal y como había propuesto Rutherford. Teníamos aquí un núcleo de un tamaño relativamente pequeño con respecto a todo el átomo, en el cual se concentraba prácticamente toda la materia. Y después propuso lo siguiente. Los electrones, como partículas de mucha menor masa que los protones o los neutrones, se colocan en órbitas perfectamente definidas alrededor del núcleo. Es decir, Rutherford consideró que había una primera órbita en la que se colocaban dos partículas. Después tenía una segunda órbita más grande y exterior, es decir, que podía hacer esto, por ejemplo, donde se colocaban varias partículas. ¿Ok? Después existía otra órbita todavía más grande y más exterior, en la que también se iban colocando ciertas partículas, y así consecutivamente. Es decir, lo que planteaba básicamente era un modelo orbital en el cual las partículas se colocaban en órbitas. Alrededor, las partículas, en este caso los electrones, se colocaban alrededor del núcleo dando vueltas. Es decir, que las partículas se situaban en órbitas alrededor del núcleo, las cuales interaccionaban con el núcleo principalmente por esa diferencia de carga. Es decir, se ejercía una fuerza entre protones y neutrones, una interacción eléctrica, la cual hacía que las partículas pudiesen orbitar. Sin embargo, esto era parcialmente cierto, no era del todo cierto. Entonces, el último de los modelos, que es el más actual y el que se considera más correcto, no sabemos a ciencia cierta si funciona perfectamente y es posible que todavía haya que hacer algún tipo de modificación, pero a día de hoy es el que se considera más correcto. Es el modelo cuántico del átomo. Entonces, vamos a explicarlo. Todas las premisas de que la mayor cantidad de masa de una partícula o de un átomo se encuentra en el núcleo, mientras que los electrones se encuentran alrededor de ese núcleo, teniendo muchísima menos masa, aunque la misma carga, hasta ahí el modelo cuántico es perfectamente compatible con los anteriores. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso del modelo cuántico no se introduce el concepto de órbita.
sino que se introduce el concepto de orbital. Y no es exactamente lo mismo. De hecho, vamos a intentar explicar la diferencia de la siguiente manera. Supongamos que tenemos de nuevo aquí la masa que genera el núcleo. Bueno, la primera de las capas tiene siempre dos electrones. En el caso del modelo de Bohr, la primera de las órbitas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el modelo cuántico no especifica dónde están cada uno de los electrones, sino que da una distribución de probabilidad en aquellos lugares donde es muy probable que ese electrón se encuentre. Es decir, digamos, por ejemplo, que se considera esta superficie en la cual en todos y cada uno de estos puntos se considera que hay una probabilidad muy alta de que ese electrón se encuentre ahí. De la misma manera, existen otros tipos de orbitales donde podemos encontrar los siguientes electrones. Es decir, por ejemplo, la siguiente que tenemos en cuenta, el siguiente orbital, nos cabrán 6 electrones. Por tanto, se consideran unas distribuciones de probabilidad de tal modo que en ciertas capas electrónicas, en ciertos orbitales, la probabilidad de que esos electrones se encuentren en ese lugar es muy alta. De tal modo que, salvo raras excepciones o interacciones con otras partículas, vamos a encontrar los electrones en ese punto. Es un modelo relativamente similar al modelo de Bohr, pero sin embargo tiene algunas diferencias. Es un poquito más complicado de entender, pero se ha llegado a la conclusión de que es la manera más precisa de poder interpretar la realidad subatómica. Así que chicos, en este vídeo hemos visto algunos de los modelos más importantes durante la historia de la humanidad del modelo atómico. Es decir, de dónde surge ese concepto de los tres tipos de partículas que hemos visto aquí arriba, cómo se reestructuran a lo largo de la historia y cómo nos las plantean cada uno de los modelos que tenemos, desde los más elementales hasta la actualidad. Seguiremos estudiando este tipo de modelos porque cuando hagamos interacciones entre partículas deberemos tener en cuenta cuáles son las conclusiones finales de cada uno de ellos para poder entender las interacciones que ocurren. Pero por el momento nos quedamos con esto. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejándola en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.